Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es multímetro. Hoy es un tema cortico, pero de las cuales vienen varios acerca de este tema. Eh, es algo muy importante porque es una herramienta principal en lo que estamos estudiando para hacer todas las mediciones de componentes, circuitos eléctricos, medición de voltaje, corriente, corriente continua, corriente directa, corriente alterna. eh, Caída de voltaje, etcétera. Esta es una herramienta indispensable en lo que estamos haciendo. Bueno, continuamos. Entonces, dice multímetro. El multímetro es un instrumento usado para medir componentes y circuitos eléctricos. Las unidades más comunes que podemos medir con un multímetro son voltaje de corriente continua y alterna en voltios, corriente continua y alterna en amperios, resistencia en ohmios. Aquí tenemos un multímetro. Dice aquí interruptor de selección de voltaje alterno y continuo. Y vemos que sale de este botón, este interruptor. Y el interruptor lo movemos hacia la izquierda, donde hay una línea entrepunteada y encima una línea continua. De este lado pasamos el interruptor hacia este lado, hacia la izquierda, y nos da la opción de medir voltaje de corriente directa. Si lo pasamos hacia este lado, hacia la derecha, donde hay una onda sinusoidal, eh, de este lado vamos a poder medir voltaje de corriente alterna. Aquí tiene otra, dice conexión para medir corriente. Aquí se mide corriente o amperaje. Debemos aprender a diferenciar lo que es corriente y voltaje. Corriente es una cosa y voltaje es otro muy diferente. Entonces, aquí medimos lo que es la corriente y donde está en este momento el cable rojo es para medir voltaje. Y como lo dice aquí, conexión para medir voltaje y resistencia. Y exactamente aquí se mide el voltaje y la resistencia en esta conexión. Aquí tenemos en el cable negro, dice con, que significa tierra común o masa. Esta perilla aquí redonda en el centro es el interruptor giratorio donde podemos escoger, eh, graduar en qué posición lo queremos colocar nuestro multímetro. Si lo tenemos para probar voltaje, entonces aquí de aquí hasta aquí comprende lo que es voltaje, que tiene una escala. En la escala, en este caso, tiene voltaje aquí para medir voltaje de corriente directa, en este caso, voltaje de corriente directa, que serían 200 milivoltios, o aquí tiene ya empieza 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 600 voltios. A 600 voltios se puede medir aquí. Dependiendo donde esté aquí el interruptor de alterna o continua colocado, en este caso lo tenemos en corriente directa. Aquí de este lado vemos que está para medir resistencia o ohmios. Empieza desde aquí donde vemos como unas líneas, una cortica y va subiendo de nivel hasta una más amplia, como si fuera un sonido. Y se mide continuidad. Aquí empezamos ya con resistencia de 200 ohmios, 2K que significa 2000 ohmios o 2 kiloohmios, aquí 20K que significa 20 kiloohmios o 20.000 ohmios, aquí 200K, 200 kiloohmios o 200.000 ohmios, aquí 2M que significa 2 megas o 2 millones de ohmios, o aquí 20M que significa 20 millones de ohmios, 20 megas. Aquí donde vemos esta letra A azul y acá al frente 10, aquí es para medir corriente.
Cuando pasemos este cable a este punto de acá donde está la A para medir, la tierra la dejamos en el mismo puesto. Esta no la movemos para nada. Simplemente cambiamos de posición para medir corriente, porque aquí se mide el voltaje. Quitamos este cable de aquí rojo, lo pasamos a este punto para medir corriente, amperaje. Y la perilla giratoria la movemos hacia aquí, hacia el número 10 de amperaje, que nos quiere decir que ahí podemos medir una corriente hasta 10 amperios máximo. Bueno, aquí tenemos otro multímetro. En este multímetro está ya preparado para hacer una medición de corriente continua, porque está de este lado el interruptor de AC y DC. En este caso está en corriente continua, es DC, y la perilla está graduada a un voltaje de 20 voltios, la cual aquí podemos medir una batería de moto que es de 12 voltios. Aquí se puede medir hasta 20 voltios, hasta 20. Si lo que vamos a medir mide eh, más de 20 o no conocemos el valor de pronto de lo que vamos a medir, se empieza desde la parte mayor, de 600, y ahí vamos mermando hasta el punto donde veamos que ya estamos en la graduación correcta. Entonces, aquí en este caso está listo el multímetro para medir voltaje de corriente directa a una escala de 20 voltios, y aquí está graduado a voltaje con los cables para medir voltaje. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy.